Buenas tardes a todos. Soy la doctora Gisela Chomsky, directora médica de US Ophthalmic, y es un gusto volver a encontrarnos en este ciclo de webinars que tiene como objetivo principal mantenernos actualizados, por supuesto junto a los mejores referentes de cada especialidad. Y en esta oportunidad tengo el privilegio de contar con la presencia de una invitada de lujo, la doctora Amalia Escarza, eximia colega y amiga, por supuesto. Jefa de Servicio de Plástica Ocular del Hospital Municipal Oftalmológico Santa Lucía, en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Amalia? Hola Gisela, muchas gracias por la invitación. Buenas Placer, tardes a todos. como siempre. Una amplia experiencia docente, Amalia, siempre en todos los congresos, en todos los cursos de capacitación. Eh, la verdad que es un placer oírla, y excelente conductora de un programa de televisión que se llama A la Vista, relacionado con la prevención y la promoción de todos los adelantos científicos de la salud. Único programa realmente que se dedica a esto. Así que es una educadora nata. Bueno, vamos a dejar hacia el final de la presentación unos minutos para las preguntas. Eh, Perfecto. y bueno, Amalia, cuando quieras, vamos a empezar a escucharte atentamente, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, gracias a US Ophthalmic y gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Espero que les sea útil y estoy aquí para responder todas las preguntas que quieran, y si no, lo más fácil es mandar un mensaje a mi Instagram, que es doctora Amalia Escarza, y los respondo, así que no tengan dudas de eso. Perfecto, gracias. Bueno, empezamos entonces a escucharte atentamente. ¿Cómo no? Bueno, vamos a hablar de tosis congénita, y dentro de las tosis congénitas de una cirugía en especial, que es la cirugía suspensoria. Yo, antes que nada, les quiero decir que para mí la tosis palpebral es una patología que aún hoy sigue siendo un desafío, ya que no es sencillo alcanzar resultados satisfactorios que a su vez sean duraderos en el tiempo, y sobre todo porque tanto los pacientes como en este caso que son niños, los padres, abuelos, toda la familia en general, lo que busca son resultados estéticos. La tosis congénita es la posición más baja, anormal totalmente, del párpado superior en la mirada de frente. Cuando el párpado desciende, la hendidura palpebral se ve más estrecha, el ojo más chiquito, el eje visual puede quedar ocluido parcial o ocluido totalmente, y si está presente en el primer año de vida se considera congénita. El diagnóstico se realiza en las primeras semanas de vida y en general lo hacen los padres o el pediatra que atiende al bebé. Lo que pasa en estas tosis es que el músculo elevador está más débil y aplica un menor número de extensiones de fibras desde la aponeurosis a través del orbicular de los párpados hacia la piel. Por eso es que, como ven en las fotos, el pliegue orbitopalpebral va a estar ausente o va a estar muy disminuido. Es muy común que veamos, como se ve en el niño que está abajo, que eleva el mentón, que arquea mucho las cejas, que eleva las cejas para tratar de abrir más los ojos, y los surcos frontales, como se ve en la bebé que está en la foto de abajo, se ven más prominentes. Esta tosis puede ser unilateral o bilateral. El mayor porcentaje son unilaterales y pueden causar mala visión, además de ser un problema cosmético, ¿no? Que les insisto, es lo que más le preocupa a los padres. Como dijimos antes, hay un mal desarrollo de ese músculo elevador y la tosis va a ser más severa dependiendo de la cantidad de fibras musculares estriadas que estén dañadas. Lo que pasa es que las fibras musculares, como se ve en este preparado histológico, van siendo reemplazadas por tejido fibroadiposo. O sea que el músculo va a estar infiltrado por tejido graso y eso va a hacer que pierda su fuerza. En casi todos los pacientes el problema es unilateral, y si es bilateral, siempre es asimétrico. Por eso es que puede causar astigmatismo, anisometropía, ambliopía y también
estrabismo. Es muy importante, sobre todo, ver la edad de aparición, la lateralidad, como recién lo dijimos, y hay muchas clasificaciones de tosis que no vienen al caso, pero por su etiología pueden ser miogénicas, aponeuróticas o neurogénicas. En este caso vamos a hablar de las miogénicas. Según el grado pueden ser leves, moderadas o graves. Pueden tener síntomas asociados y si se asocian a otras patologías como la blefarofimosis, por ejemplo, o las tosis asociadas a la parálisis congénita del tercer par, donde se ve no solamente el párpado más bajo, sino que también se ve el ojo en hipotropia y no hay signo de Bell. Puede estar asociada a otro síndrome que no es muy frecuente, pero es el síndrome de Marcus-Gunn, que es por una conexión anormal que existe entre las ramas del quinto par y del tercer par. Y pasa que el párpado vuelve a su posición normal cuando el niño se encuentra haciendo movimientos masticatorios. Por ejemplo, la madre refiere que cuando está dándole el pecho, el párpado y el niño succiona, el párpado está a su altura y posición normal. Otras de las asociaciones puede ser el síndrome de Horner. El síndrome de Horner se caracteriza por el párpado caído, miosis y anhidrosis. Y aparte, en los casos congénitos también hay un pequeño rubor, se ven los chicos con los cachetitos colorados por ausencia de inervación simpática. La tosis palpebral es una enfermedad que debe evaluarse muy bien, porque de la correcta evaluación que nosotros tengamos, vamos a conseguir los mejores resultados quirúrgicos. Lo primero que hay que hacer es medir al paciente, y al paciente se lo mide siempre sentado frente a nosotros y a la misma altura. Si es muy pequeñito, en los brazos de la madre, pero siempre que esté a la misma altura, no más bajo. Los ojos tienen que estar en la posición primaria de la mirada, y es decir, mirando al frente, sin elevar el mentón, sin la tortícolis compensatoria y sin contraer la frente. La frente tiene que estar relajada. Y para eso vamos a medir primero el reflejo al margen palpebral, que es la distancia que hay entre el reflejo de la córnea y el margen del párpado superior. Y si esa distancia está por debajo de los 2,5 milímetros, hablamos ya de una tosis. Es muy importante también que evaluamos el pliegue palpebral, a qué altura está el pliegue del párpado, el pliegue de la belleza, si es que está presente. También hay que observar la altura de las cejas. Este dato es importante cuando analizamos la tosis, porque en general están más altas y están más arqueadas, y esto es lo que hace el niño para poder, junto con la tortícolis compensatoria, tener una buena visión, y eso no lo tenemos que bloquear hasta que no operemos a ese niño. No tenemos que decirle a la madre que enderece la cabeza, y si vemos que lo hace en la consulta, que es instintivo tratar de enderezarle la cabeza al bebé, decirle que lo deje, porque así es como puede lograr una buena maduración visual de ambos ojos. Lo que es importantísimo y que realmente nos da el grado de tosis a la hora de clasificarlas es la función del elevador. Y esto se mide viendo la excursión que hace el párpado superior desde la mirada hacia abajo hasta su elevación completa. Una función del elevador de 15 milímetros se dice que es normal. A partir de 12 milímetros ya es normal. Pero cuando hacemos esto, que lo tenemos al niño sentado frente a nosotros, lo que tenemos que hacer es bloquearle la acción del músculo frontal apoyando el pulgar en la frente, ya que en ocasiones la atracción que hace involuntariamente puede enmascarar las tosis, sobre todo las tosis leves, y alterar la medición que estamos haciendo. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la relajación del músculo elevador. ¿Cómo se hace esto? Pedimos al paciente que mire hacia abajo. Si la relajación es normal, el párpado superior acompaña al globo ocular en la mirada hacia abajo. Si la relajación está disminuida o ausente, el párpado superior no puede seguir el movimiento del globo ocular hacia abajo, y eso se llama lid-lag positivo, es el signo del lid-lag. Esto es muy importante, no solamente que lo veamos nosotros, sino que se los mostremos a los padres,
que los documentemos con fotos, con videos, porque seguro se va a exacerbar después de la cirugía suspensoria al frontal y eso lo tenemos que avisar para que después no sea algo que nos juegue en contra. También es importante chequear el fenómeno de Bell. En condiciones normales sabemos que durante el cierre de los ojos, por ejemplo cuando nos vamos a dormir, se produce una rotación del globo ocular y va hacia arriba. Esto es esencial para proteger la córnea cuando uno cierra los ojos. Si el Bell es normal no hay ningún problema, pero si no hubiese un signo de Bell normal, la cirugía suspensoria de la tosis puede aumentar el riesgo de que se produzca daño corneal. Y algo que también es importante y me estaba olvidando es acordarse de la ley de Hering. La ley de Hering dice que ambos ojos reciben la misma inervación motora y que cuando un músculo realiza un movimiento en una dirección, el impulso nervioso que manda el cerebro a ese músculo es igual que al que le envía al músculo del ojo contralateral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros operamos un ojo en una tosis unilateral, es probable que en el postquirúrgico, como tiende a ser la misma fuerza para abrir que antes, el ojo que estaba sano, el ojo que estaba sin tosis, caiga un poco más su párpado superior. Esto también lo tenemos que avisar, que existe esta ley y que puede llegar a pasar, y desde ya todo lo que les estoy diciendo lo tenemos que dejar que conste en el consentimiento informado que van a firmar los padres previo a la cirugía. También hay que chequear, por supuesto, la agudeza visual, la refracción, un examen en lámpara de hendidura, la motilidad ocular, descartar la presencia del agoftalmo, y eso nos lleva a un examen completo del ojo. Hay varios tipos de cirugías que se pueden hacer para elevar el párpado en una tosis congénita. Lo que nosotros más tenemos que tener en cuenta es que ese ojito que tiene el párpado más caído no se ambliopice, es decir, que ese ojito tenga una buena maduración y un buen desarrollo visual. Y la ambliopía no es solamente por la oclusión del eje visual, sino que la tosis misma en la córnea del niño puede generar una presión tal que vaya generando un astigmatismo, que lo tenemos que ir midiendo periódicamente, porque si ese astigmatismo hace que disminuya la visión abruptamente, es una alerta de que tenemos que operar al niño en ese momento. Si esto no sucede, esperamos que cumpla 5 años y lo operamos antes de que se escolarice. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces los chicos son crueles y esos nenes que tienen un párpado más caído son objeto de bullying de los demás. Entonces, cuando el elevador tiene una función mala, lo que hacemos nosotros en el servicio de plástica del Hospital Santa Lucía es una cirugía suspensoria al frontal. Antes de proponer la cirugía suspensoria, tenemos que chequear que ese frontal esté activo, es decir, que tenga la fuerza suficiente como para que la intervención tenga éxito, ¿no? Y existen diferentes materiales para hacer la cirugía suspensoria. Algunos colegas prefieren utilizar la fascia lata autóloga. Yo considero que hay una mayor morbilidad para el paciente, un tiempo más prolongado de recuperación y actualmente existen materiales en el mercado, ya sean las suturas de Gore-Tex o las bandas de politetrafluoroetileno expandido, que son materiales biointegrables y que realmente tienen muy buen resultado en el postoperatorio. Otros puntos donde hay controversias en esta cirugía es, aunque sea unilateral, hacerla en forma bilateral. Porque dicen que si operamos ambos ojos va a mejorar la simetría y va a estimular el uso del músculo frontal. Pero personalmente me cuesta muchísimo intervenir un párpado que esté sano y decirle a los padres que voy a operarle el párpado sano también. Otros materiales que se pueden usar son los colgajos del músculo frontal, la aponeurosis del músculo temporal y como materiales no autólogos, las bandas de silicón y las suturas de nylon.
Esta técnica de cirugía suspensoria comenzó a hacerse en 1948, o sea que hay un amplio conocimiento y una vasta experiencia con respecto a la técnica. Y actualmente existen más de 100 modalidades diferentes para suspender el párpado frontal con la finalidad de que recupere una buena visión y también que tenga una buena apariencia cosmética, ¿no? Yo siempre trato de hipercorregir a los niños, no trato, sino que los hipercorrijo, porque en los niños la cirugía la hacemos bajo anestesia general. Por lo tanto, no podemos sentar al paciente como lo hacemos cuando operamos un adulto con anestesia local y corroboramos la posición del párpado. También debo decirles que siempre quedan con un leve lagoftalmos, pero los niños toleran particularmente bien esta exposición corneal. Yo creo que por dos motivos. Uno, que todos los que opero tienen un buen reflejo de Bell. Y otro, porque la película lagrimal del niño es mucho más sana que si la comparamos con la película lagrimal del adulto. Esta imagen es solamente para mostrarles cómo es la banda de politetrafluoroetileno expandido, para los que no la conocen, y cómo es la aguja de Wright, que es el instrumental que usamos para pasar esta banda por el espesor de los tejidos del párpado. Fíjense que la aguja de Wright tiene un ojal, tiene un doble bisel, tiene un filo importante porque tiene que atravesar los tejidos en su profundidad, y por suerte vienen en diferentes tamaños, vienen para adultos y pediátricas. Yo acá les tengo que pedir disculpas porque todo lo que son cirugías siempre las presento con video, pero me ha pasado en otras presentaciones que los videos se traban. Entonces lo que hice fue capturas de pantallas de la cirugía para que esto no suceda y la puedan ver paso a paso. Aquí están las marcaciones que hacemos. Van a ver que a nivel del pliegue orbitopalpebral hay una línea de puntos que en general es medida a 1 centímetro del borde de inserción de las pestañas hacia arriba, y es lo que vamos a abrir. Como son niños o adolescentes que se operan, no sacamos piel excedente porque no la tienen. Y por encima de la ceja van a ver otras 3 marcaciones, también en violeta, que son los lugares donde hace más tracción el frontal. Acá coincide con la inserción de los cilios de las cejas, y entonces esas incisiones van a quedar disimuladas. Solamente la superior, medial, que está supraciliar, va a estar más expuesta. Pero les aseguro que las incisiones con el paso del tiempo se hacen realmente imperceptibles. Bueno, la marcación yo la hago igual que como mido al paciente, con el paciente sentado y despierto, ¿sí? Porque cuando ya está intubado es imposible darse cuenta bien. Si ustedes tuviesen una foto del paciente o un video grabado y tienen una tablet, una computadora donde la pueden ver, lo pueden hacer con el paciente dormido. La incisión yo la hago con bisturí frío, la hago con una hoja número 15 de bisturí. Prefiero esto porque genera menos edema que una aguja de colorado, pero bueno, no tiene la cauterización en el mismo momento como si lo tenemos con otro tipo de técnicas, ¿no? Y una vez que hago la incisión, lo que hago es separar con una tijera Roma la lamela anterior, que es piel y músculo orbicular, de la lamela posterior, que es tarso y conjuntiva. Una vez que separo y me queda el tarso limpio, nacarado, presento la banda de EPTF sobre la cara anterior del tarso, que es donde la vamos a fijar. Es muy importante que tengan el reparo de la banda, solamente manipularla con pinzas, y que estas pinzas no sean pinzas con dientes. ¿Por qué? Porque si la tocan, el talco de los guantes puede llegar a obstruir los poros. Es una banda multiporosa y eso hace que sea biointegrable. Y si la lastiman con los dientes de las pinzas, también la pueden dañar.
Una vez que presentamos la banda, vamos a empezar a suturarla, a fijarla. Y la fijamos con puntos de nylon. Yo uso nylon 5 o 6 ceros, uno que sea central, a la altura de la línea media pupilar, uno nasal y uno temporal. Es importante que estos puntos sean pasantes por el tarso y no perforantes, es decir, vamos a evertir el tarso y vamos a chequear de que no se vea el paso de la aguja, porque eso enseguida lastima la conjuntiva, lastima la córnea y nos lleva a tener que sacar esos puntos en un segundo acto quirúrgico. Entonces, damos las tres suturas, fijamos bien la banda en la cara anterior del tarso y vamos a comenzar con la aguja de Wright a pasar por el espesor completo del párpado esa banda hacia las incisiones de la frente. Primero la incisión nasal y luego la incisión temporal. Recuerden que la aguja tiene un ojal y que eso nos permite pasar la banda sin ningún tipo de problema. Yo aconsejo siempre poner una platina o algo que cubra como protector del globo ocular para evitar accidentes. La aguja de Wright, acuérdense que tiene que ir bien sobre el periósteo cuando la empezamos a pasar por el sector de la frente. Tiene que ir bien profundo, porque si se superficializa, el éxito de la cirugía realmente no se da. Entonces la pasamos primero por uno, después por la otra incisión, y ahí, antes de terminar de pasar la banda, comenzamos a suturar. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué suturamos el párpado en este momento? Porque después, cuando terminamos de pasar y ajustar la banda, esto es realmente imposible. La sutura del párpado es importante tener en cuenta que sí o sí es fundamental que se marque el pliegue orbitopalpebral. El pliegue que estaba disminuido o ausente tiene que estar marcado, porque de eso depende muchísimo el éxito de la cirugía, sobre todo el éxito cosmético de la cirugía. Fíjense que los ojos sin pliegue nos hacen acordar más a los ojos asiáticos que a los ojos occidentales, ¿no? ¿Cómo lo marcamos? Lo marcamos con una sutura que puede ser de Vicryl 6 ceros o puede ser de nylon 5 o 6 ceros, tomando piel, yendo bien profundo y tomando tarso y volviendo a tomar piel. Cuando esto y ajustan el punto, van a ver cómo se invagina y se forma el pliegue. Esto es muy difícil que revierta. Ese pliegue bien marcado va a quedar para siempre. Y después pueden hacer un surjet intradérmico que va a evitar que le tengan que sacar los puntos después al niño. Por eso, si lo hacen esto con Vicryl, saben que el Vicryl es una sutura que pasado un tiempo es reabsorbible. Puede ser de reabsorción lenta o rápida, pero sabemos que se va a caer y no vamos a tener que, si es un bebé o un niño muy pequeño, hacerle una mascarita de anestesia para sacarle los puntos. Simplemente dejamos que se caigan solos. Y si no, lo pueden cerrar con un surjet con nylon, no hay ningún tipo de problema. Una vez que cerramos, lo que hacemos es pasar de las incisiones frontales laterales hacia la incisión central con la misma aguja de Wright. Cuando tenemos las dos bandas en la incisión central, procedemos a hacer un nudo ajustándolo a la altura que queremos dejar el párpado. Acuérdense que si estamos con anestesia general, no vamos a tener ningún tipo de edema, entonces no vamos a tener problemas en hipercorregirlo. Yo siempre lo dejo un poquito por encima del limbo esclerocorneal. Una vez que hacemos el nudo, cerramos las incisiones. Realmente estas incisiones son muy pequeñas, entonces hay escuelas que dicen que las podemos dejar sin cerrar, que van a coaptar enseguida, o simplemente ponerle un sterile strip. Yo prefiero cerrarlo, sobre todo si se trata de chicos, porque los chicos son de tocarse aún más que nosotros la cara y de frotarse, rascarse, y podemos tener dehiscencias de herida o podemos tener infecciones. Entonces prefiero cerrarlos. Y por último, damos en el párpado inferior, en el borde libre, es decir, con Vicryl o con seda,
un punto que se llama punto de Frost o punto de tracción. ¿Por qué? Porque ese ojito lo vamos a ocluir. Y si lo ocluimos y está con el párpado elevado, lo más probable es que esa gasa con que ocluimos el ojo deje la impronta en la córnea del niño. Con esto nos aseguramos que el ojo va a permanecer cerrado, lo dejamos solo por 24 horas, después lo retiramos y comenzamos con lubricación. Los resultados en general son muy buenos. Cambia totalmente la actitud del niño o el adolescente, como en este caso, una vez operado. Fíjense que la tosis es bilateral, pero es asimétrica, como les dije en un principio. Este es otro paciente operado, también más grande, y lo que tiene de bueno para marcar es que es una tosis palpebral, pero asociada a un síndrome de Marcus-Wundt. Miren que cuando abre la boca, el párpado adquiere su posición y su altura normal. Acá en las fotos de abajo lo vemos recién operado, con una leve hemorragia conjuntival y un poquito de edema todavía, y estas fotos se las traje para que ustedes aprecien realmente cómo se ve un lip-lac positivo. El paciente mira hacia abajo, pero el párpado no acompaña el movimiento del globo ocular. Y esto es lo que tenemos que avisarles antes a los pacientes y a los padres. Acá hay otra niña recién operada, que si no estuviera sonriendo como sonríe para la foto, se notaría más que el párpado está realmente a una muy buena altura. Los resultados, tanto cosméticos como funcionales, después de esta cirugía son muy buenos. Acá hay otra paciente. Esta paciente tenía más de 15 años y lo que hicimos fue resecarle, por eso ven esa marcación donde se marca una media luna de lo que se reseca de piel antes de la cirugía. Y fíjense, en el postquirúrgico está bastante bien, no solamente la simetría de los párpados, sino el borde de los párpados y cómo las incisiones ya se van disimulando, las incisiones que damos en el frontal. Es importante tener un entrenamiento del paciente para que les quede preciso y grabado de que van a tener que mover el frontal, contraer la frente para lograr abrir los ojos. Esta es una sutura que también es biointegrable y que también se puede utilizar para hacer la cirugía suspensoria. Es la sutura de Gore-Tex, viene doble montada con 2 agujas y se hace también a cielo abierto, como hicimos la cirugía con la banda. Eso quiere decir, tenemos que hacer la incisión en el párpado. Acá sacamos un poquito de piel, como se ve en la marcación, y lo que hacemos con la sutura es, en vez de fijar la banda, como la fijamos en la cirugía anterior, simplemente damos 3 puntos por la cara anterior del tarso, también chequeándolos, que sean pasantes y no perforantes, y luego lo vamos pasando con la aguja de Wright hacia el frontal para terminar anudándolos y corrigiendo esa tosis. En esta foto vemos el paciente en su pre y en su postoperatorio inmediato, todavía con los puntos sin haber sido sacados después de la cirugía, y a ver si notan algo. ¿Se acuerdan de lo que les dije de la ley de Hering? Bueno, es lo que pasó en este niño. Miren que el ojito derecho era el de la tosis, pero el ojito izquierdo, después de haber corregido la tosis, se lo ve un poquito más bajo ese párpado superior. Por eso es que yo les insisto tanto que todo lo que puede pasar lo tienen que avisar a los padres, porque es una forma de ponernos nosotros a cubierto, y si lo avisamos, quiere decir que no es un problema, que no es una complicación, sino que es algo que podía pasar, y siempre dejarles la puerta abierta de que eso también se puede corregir. Acá hay otro niño que está en su preoperatorio, en su postoperatorio, y la última foto está con los ojitos cerrados, para que vean el gran lagoftalmo que le queda. Pero esta foto está puesta a propósito porque, a pesar de tener ese lagoftalmo importante, no estamos frente a un ojo rojo, congestivo, lagrimoso,
es un ojo que se ve totalmente normal, y eso es por la alta tolerancia que tienen los niños a este lagoftalmo. Acá un joven, adolescente, también en su pre y post operatorio, fíjense cómo hacía tanta fuerza que a pesar de ser muy joven, tenía marcadas las arrugas del frontal y el ojo contralateral al de la tosis, por la misma fuerza que hacía, se notaba un scleral show importante en hora 12, que después desapareció totalmente. Aunque claro, yo también le cambiaría ese corte de pelo que para mí es horrible, pero bueno, está de moda. También podemos realizar la cirugía suspensoria con otro material. Este material yo no lo uso en niños, lo uso más en adultos, que es el set de silicón. Es la banda de silicón que se utiliza para otras cirugías oculoplásticas, que viene con una doble aguja que nos va a servir a modo de pasador de esa banda de silicón. Este silicón tiene una elasticidad muy importante y eso es lo que nos permite que sea un excelente material para usarla en esas tosis que vienen, que son neurogénicas por una distrofia miotónica o por una parálisis oculofaringea, que además del párpado caído tiene una parálisis en los movimientos oculares. Entonces, la elasticidad del silicón es buena para este tipo de pacientes. ¿Y por qué? Porque si esa oftalmoplejía es total, lo que puede pasar es que el ojo quede expuesto, tenga un lagoftalmos que lleve a tener problemas en la córnea, y así como es sencilla de hacer, también es sencilla de deshacer. Entonces, como yo todo esto se los advierto a los pacientes, también les digo que si tienen algún problema podemos volver para atrás la cirugía y no van a tener ninguna complicación extra. Hacemos una cirugía a cielo cerrado, no abrimos el párpado y fíjense cómo vamos a ir pasando con la aguja el set de silicón por el espesor total. Hay una platina de acero que está cubriendo el ojo para protegerlo del mismo paso de la aguja. Siempre tenemos que hacer lo mismo que con la aguja de Wright y que con los puntos en tarso. Tiene que ser pasante y no perforante. Siempre tenemos que vertir el párpado y chequear que esté que no se vea el paso de la aguja ni se vea por transparencia tampoco el set de silicón. Lo vamos pasando por las mismas incisiones que hicimos y en el párpado, en vez de abrirlo, tenemos dos incisiones. Una que es bien nasal y otra que es bien temporal, que son las que van a hacer tracción desde la frente para abrir el ojo. Por último, este set de silicón trae un manguito, que es eso que ven ustedes en la aguja por donde están pasadas las dos banditas de silicón, y ese manguito es lo que nos permite ajustar el set, y yo, como soy muy obsesiva, encima del manguito les doy un punto de nylon para que no se suelte. Acá también lo que hacemos es hipercorregir, porque en general son adultos y son cirugías que se hacen bajo anestesia local, entonces tienen bastante edema, entonces lo que yo hago es hipercorregir el párpado y también darle un punto de tracción, un punto de frost del borde libre del párpado inferior hacia la frente. Ese punto lo recalco, que lo doy siempre con seda o con Vicryl y que sea 5 o 6 ceros. ¿Por qué? Porque el punto de tracción va a ser mucha fuerza y a medida que se va generando más edema, que ustedes ven que el edema se va generando con el paso del tiempo, a lo mejor en el postoperatorio inmediato ustedes le sacan una foto y el paciente está perfecto y al otro día está impresentable para ser iconografiado. Bueno, si ese punto ustedes los dan con nylon, el nylon puede, por la misma tracción, por la contextura de la sutura, rasgar el tarso y encontrarse ustedes con el punto de frost totalmente salido y el borde libre traumatizado. Entonces, por eso es que aconsejo que sea sutura de Vicryl o de seda. Otro de los materiales que podemos utilizar en la misma técnica es la sutura de nylon. La sutura de nylon es una sutura sumamente económica, entonces en pacientes de bajos recursos o en lugares donde no se tenga
no se pueda contar con estos otros materiales que son importados, en su mayoría franceses, es una buena opción. ¿Qué pasa con la sutura de nylon? A lo mejor es más fácil que se exponga, que se infecte, que forme granulomas, o también que se corte, porque la fuerza que hace el frontal para abrir el párpado es tanta que a lo mejor puede llegar a cortar esa sutura de nylon. De todos modos, tenemos bastante experiencia en el servicio de plástica y les aseguro que son pocos los casos que tuvimos con mala respuesta. Y la utilizamos de la misma forma que pasaríamos la sutura de Gore-Tex, exactamente igual. Pero lo que hacemos es no ajustarla intraquirúrgica, no ajustar la cirugía en la mesa de quirófano, sino a las 48 o 72 horas, ya cuando el edema disminuyó, porque es una cirugía que le hicimos con anestesia local, podemos hacer una toilette con iodopovidona y a veces ni siquiera infiltramos con anestesia, ponemos anestesia tópica, traccionamos de esos puntos y lo ajustamos para dejarlo a la altura que nosotros queremos ese párpado. Y los resultados, como ven, son bastante buenos. La complicación más habitual de la cirugía de ptosis es la hipocorrección y es lo que más puede traer queja por parte del paciente. Es decir, que la altura palpebral sea insuficiente. Así como les expliqué recién con la sutura de nylon, existe la posibilidad de realizar un ajuste posoperatorio en las 48 o 72 horas siguientes a la cirugía. Este retoque posoperatorio es viable tanto en casos de hipocorrección como en casos de hipercorrección, es decir, si dejamos el ojo abierto por demás con una esclera del Schauer en hora 12 que queda tan mal cosméticamente, también lo podemos revertir. Pero siempre teniendo en cuenta que el edema del párpado postquirúrgico no nos esté enmascarando un cuadro, es decir, no esté exagerando una probable hipocorrección, ¿sí? Otra de las complicaciones es la recidiva, pero gracias a Dios no es frecuente. Siempre el objetivo de la cirugía no es solamente conseguir una altura de párpado óptima, de párpado superior óptima, sino que también esto sea duradero en el tiempo, ¿no? Sobre todo por si se trata de un niño, lo hemos sometido a una anestesia general para realizar este tipo de cirugía. Las complicaciones del posoperatorio inmediato son todas transitorias. El ojo seco, un hematoma, edema, pérdida de pestañas, todo eso son dehiscencias de sutura, infecciones que la podemos tratar con una cobertura antibiótica previa. Yo terminé la cirugía. En realidad, antes de la cirugía se les da un protocolo a seguir pre y post cirugía, donde se les indica antibiótico y antiinflamatorio que deben tomar. Por más que todas las cirugías palpebrales, yo no sé qué pasa con los ojos y los párpados, pero son muy nobles. No he tenido muchas infecciones en todo mi haber. Hematomas superficiales, que son totalmente normales. Otra cosa que es un poquito más preocupante es la alteración del contorno del párpado y la asimetría en la altura de los dos surcos palpebrales, ¿no? Y no nos olvidemos que se puede observar la aparición de una ptosis posoperatoria en el ojo sano, ¿sí? Si el ojo contralateral es el no dominante, como este ojo recibe un menor impulso inervacional, por la ley de Hering que ya hablamos, se puede observar una ptosis. Eso es muy importante que ustedes lo hablen con el paciente, lo hablen con la familia antes de realizar la cirugía. Acá vemos fotos de complicaciones, en el primero una infección, en el segundo una hipocorrección, que es lo más frecuente. La hipercorrección queda generalmente peor que la hipocorrección todavía,
y la exposición por el lagoftalmo con el daño corneal de la última paciente, que era una paciente con una oftalmoplegia, nos llevó a tener que deshacer la cirugía. Bueno, como conclusiones, y espero no haberme pasado del tiempo, el uso de materiales sintéticos como la silicona y el nylon y las bandas tanto de politetrafluoroetileno expandido como la sutura de Gore-Tex dan muy buenos resultados. El primer material que es biointegrable después de la fascia lata autóloga es el EPTFE. Este material es biocompatible y a largo plazo es inerte biológica y químicamente, es decir, no produce reacción alguna. En estudios de preparados histológicos después de haberlo colocado, después de un tiempo de haberlo colocado, se vieron fibroblastos, se vieron neovasos que se introducen en los poros del material, en los poros de esa cinta, y no se producen granulomas ni reacción a cuerpo extraño. Y si ustedes hacen una resonancia de ese paciente, van a ver que la banda está totalmente biointegrada. La fascia lata autóloga entonces se puede sustituir evitando las complicaciones que están ligadas netamente a su obtención y el proceso de recuperación en el postoperatorio. No se deben olvidar que esta banda de fluoroetileno expandido tiene que ser colocada en el espesor del tejido del párpado, que tiene que ser manipulada estrictamente con reglas de asepsia, porque es un material altamente poroso y esos poros pueden secuestrar bacterias o pueden secuestrar el polvito del talco. Y que el monofilamento de Gore-Tex, que es el otro material para el tratamiento de tosis palpebral, es un material que da muy buenos resultados funcionales y tiene bajísimos índices de complicaciones. Acá les dejo un poquito de bibliografía para los que quieran ver algunos trabajos que son muy interesantes con respecto a la cirugía suspensoria. Y les agradezco muchísimo a todos ustedes, a Gisela y a la empresa por haberme invitado a este webinar y quedo a su entera disposición para preguntas. Excelente tu presentación, Amalia, como siempre, tan clara, tan didáctica. Es un placer escucharte. Bueno, y por supuesto, vamos a las preguntas. Vamos a tratar de elegir, porque si no nos vamos a extender un largo rato, así que vamos a elegir algunas preguntas y el resto, si las pueden enviar por email o al Instagram de la doctora Amalia Escarza, serán bienvenidas. Bueno, a ver, vamos a leer un poquito. ¿A qué edad es conveniente operar un niño con tosis, Amalia? Bueno, yo creo que se los dije, pero si el paciente no tiene una ambliopía o una anisometropía, si el paciente no tiene complicado su eje visual para que ese ojito que tiene el párpado caído no madure y desarrolle una buena visión, hay que operarlo. Por eso es que yo insisto en tener un control periódico del paciente para ver si se está ambliopizando, si está generando un astigmatismo que lo está ambliopizando. Eso es una alerta para operarlo. Y si no, yo espero los 5 años antes de que comience la escuela. Perfecto. La tosis palpebral asociada a Marcus Boone, que también hablaste, ¿siempre es quirúrgica? Sí, siempre. Perfecto. Siempre. Porque es una asociación anómala que hay entre dos pares craneales. Es muy difícil de resolver eso. Entonces, solamente con la cirugía lo vamos a poder hacer. Y acá sí, porque sobre todo se operan siendo más grandes. Decirles lo del lid lag, porque pasa que si no le sacan una foto y queda mirando para abajo, una foto, una instantánea sin avisarle, y ahí se dan cuenta o se hace más notorio que el párpado no acompaña al globo ocular y eso realmente queda muy antiestético. Entonces hay que decirle que siempre la mirada al frente, ¿sí? Perfecto. Bueno, qué pregunta. ¿La tosis palpebral puede mejorar sin cirugía? Las tosis leves
hay gente que no se las opera. Es más, mi sobrino preferido tiene una tosis muy leve, esas tosis que si le colocas, si le instilás una gotita de fenilefrina o una gotita de cualquier colirio que tenga algo de epinefrina, levanta ese párpado 1 o 2 milímetros y queda perfecto. Hay gente que no se las opera, pero las tosis seniles, que son tosis aponeuróticas, donde la gente tiene que estar con una tortícolis compensatoria siempre para ver o directamente levantarse los párpados, o las tosis congénitas que pueden ambliopizar, son quirúrgicas 100%. ¿Tiene alguna experiencia con el tendón del palmar menor? No, no tengo ninguna. Pero, ¿qué pasa con eso? Para mí pasa lo mismo que con la fascia lata. Vos imagínate un hijo tuyo que le tengas que sacar el tendón del palmar menor o hacerle una incisión en la pierna para resolverle otra cosa. Es otra cicatriz, es otro tiempo de recuperación. Yo respeto muchísimo porque hay autores muy grosos y hay colegas muy buenos que tenemos nosotros que hacen ese tipo de cirugía, pero no es de mis preferidas. Más habiendo materiales biocompatibles, ¿no? Exacto. Justo preguntan, ¿es frecuente las infecciones con el material sintético? Nosotros hemos tenido infecciones. Tengo 2 casos que recuerdo y tenemos operado una casuística importante, pero 2 casos, uno, un paciente inmunodeprimido, y el otro, un paciente que sus condiciones higiénico-dietéticas no eran las aconsejables, que muchas veces eso hay que tenerlo muy presente antes de indicar una cirugía, ¿no? Sobre todo una cirugía si es un paciente que no es un niño que pueda ambliopizarse y que necesita ciertos controles que a lo mejor por sus condiciones de vida no los puede hacer. Pero si manejamos todos estos materiales con las premisas que les di mientras estaba dando la charla, es muy difícil que tengamos infecciones. Y no sé vos qué opinás, pero el párpado es muy noble, hay muy pocas infecciones en los párpados. Justo nos preguntan cuál es la cobertura antibiótica que vos usás. De rutina, lo que les doy es acitromicina, 500 miligramos, 3 comprimidos, uno el día antes, otro el día de la cirugía y otro el día posterior. Perfecto. Estas cosas, hay mucha gente que no lo hace. Eh, Me ha pasado de tener que intervenir como jurado de parte, por decirlo de alguna forma, en una complicación de un colega, de un cirujano plástico. Y lo primero que preguntó el mediador, porque no se llegó a juicio, fue, ¿le dio antibiótico después de la cirugía? Y no todos dan antibióticos porque la verdad es muy bajo el índice de infección que hay, pero se pueden llegar a agarrar de eso como para Un posible juicio posterior. exacto. Entonces, si pasa algo, bueno, estaba con la cobertura antibiótica y 3 días de antibiótico no va a hacer mucho daño a nivel digestivo a nadie y le damos un protector gástrico, ¿sí? Exacto. En pacientes con síndrome de blefarofimosis y afección del eje visual bilateral desde el nacimiento, ¿a qué edad usted prefiere operar? ¿Y prefiere operar primero la tosis y luego el epicanto o todo en un mismo procedimiento? Todo en un mismo procedimiento. Todo en un mismo. Si el chico tiene una tortícolis compensatoria que permite un buen desarrollo del eje visual, de la visión, lo voy controlando y cuando es un poquito más grande lo opero. Y si no, lo que hago es la cirugía suspensoria y en el mismo acto quirúrgico hago una cirugía que realmente sería para otro webinar, porque se dibuja algo así como un hombrecito con palitos para ir acortando la distancia entre los ángulos internos del ojo y muchas veces también hay que darles puntos internos de tracción para fijar
el ángulo interno al canto interno, pero lo hago todo en el mismo procedimiento quirúrgico. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, Amalia, pero tengo que ir redondeando un poco, así que vamos a hacer una o dos más y luego vamos a ir cerrando. ¿Qué pasa con esas tosis en las cuales hay una función del elevador de 12 y al operar el músculo elevador no tiene fuerza? ¿Continúa con el mismo plan quirúrgico de reinserción de la aponeurosis resección o cambia el plan quirúrgico por una suspensión frontal? Lo que tiene de bueno la cirugía oculoplástica es que uno puede planear algo, siempre tenemos que tener un plan quirúrgico, pero en el momento podemos cambiarlo. Y si amerita, yo lo cambio. Y eso no lo hago solamente en las cirugías de tosis, lo hago en las cirugías, por ejemplo, cuando saco un tumor y voy a hacer un tipo de colgajo, quizás cuando terminé de resecar todo y el patólogo me dijo, bueno, hasta ahí está bien, es más lo que saqué y tengo que hacer un colgajo y hacer un injerto. Por eso es que yo insisto con que hay que explicarle muy bien al paciente y a los familiares que esto puede suceder, que nosotros pensamos hacer tal cosa, pero que se puede cambiar. Y también los eventuales, que no son complicaciones, sino son eventuales pormenores que pueden venir en, en la cirugía misma y después de la cirugía. Así que yo no me mantengo estricta en un plan, sino que lo puedo cambiar. Y por eso es que hay que, si empiezan a operar, tienen que operar con un ayudante que no sea más chico que ustedes y que tenga menos conocimiento que ustedes, sino con alguien que les pueda dar un backup, ¿no? Y tener sobre todo el instrumental y los materiales que necesitan antes de largar la cirugía. Y fundamental la consulta poder dialogar con el paciente con mucha tranquilidad y explicarle todo, como siempre haces vos, con tanta paciencia y dedicación, y volvés a explicar. Bien, vamos a hacerte una pregunta más, Amalia, y te vamos a dejar descansar, pobre. ¿Cuánto tiempo tenés que esperar para una segunda cirugía si te queda hipocorregido? Bueno, si a las 48 o 72 horas lo pueden abrir esas incisiones y ajustarlo, enhorabuena. Y si no, trato de esperar unos 3, 4 meses mínimo. Pero lo ideal sería a las 72 horas poder desinsertar eso y volverlo a ajustar. Eso sería lo ideal. Bueno, Porque Amalia, hay mucha carga, hay mucha expectativa, ¿no? Después de la cirugía. claro, quieren resultados inmediatos, a veces hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, muchísimas preguntas, Ama, así que a tu Instagram, doctora Amalia Escarza, o a usoeducation, @usoftalmic.com, serán respondidas a la brevedad de todo lo que podamos hacer, y bueno, estaremos esperándote para un próximo webinar, sin duda, porque las felicitaciones brotan, la verdad que están pidiendo a gritos un segundo webinar y bueno, y agradecimientos por doquier, por supuesto, Amalia, como siempre. Vamos a ir Gracias. despediéndonos. Te agradezco profundamente tu tiempo y tu dedicación como siempre y es un placer escucharte. Y a todos los inscritos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Prontamente nos vamos a volver a encontrar con el próximo webinar, que va a ser mañana. Bueno, te envío un saludo muy grande y cálido. Gracias a todos. Gracias. Cuídense y quédense en casa. Exactamente.